supervisión de sus madres. A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo en tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Sí, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora en vivo de El Mundo. Nos pueden sintonizar a través de el YouTube y de el Twitter. Recordemos que el Twitter y YouTube donde pueden ver este programa es el de RCR. Denme un segundo, que es que tengo aquí un problema con la conexión y estoy tratando de producción o en la dirección general de la emisora el señor Jaime Anistares, en la gerencia general de la emisora el señor Jaime Anistares, en la gerencia de producción Catherine Manz, todos los lunes para conversar en nuestro programa Contigo. Y el día de hoy hemos visto cómo en las últimas semanas el tema de la escasez de la gasolina hay largas colas que pueden ser de 7, 8 y hasta 10 horas en muchos estados del país, sea el taxi con el que trabajan o bien sea la unidad de transporte público, en un tema muy importante y que está afectando a la gran parte o a la gran mayoría de los venezolanos. Que las consecuencias de los 23.000 millones de dólares que se robaron de PDVSA en esta trama de corrupción del régimen de Maduro tras las rejas, se iba a ver o no se iba a sentir o no se iba a percibir por mucho tiempo. Y ante eso, bueno, hay muchas preguntas. Hoy en día tenga a sus ciudadanos, bueno, haciendo colas de hasta 12 y 13 horas para tanquear apenas 20, 25. Regalaron nuestro petróleo a diestra y siniestra. No olvidemos que hoy, a pesar de esa crisis que hoy en día vive José, y salen repletos de combustible para surtir a la isla, pero además no se nos olvide cómo Hugo Chávez y el régimen utilizaron el petróleo, como entregaron nuestro petróleo a sus aliados políticos internacionales a manera además de regalo. Y el maurismo acabaron con PDVSA, acabaron con la industria petrolera. Pasamos de producir, antes de llegar Hugo Chávez, se habla además con absoluta desparpajo y con absoluto cinismo que las consecuencias de un supuesto petróleo, el problema es que lamentablemente vende cada día menos porque su capacidad de producción es cada día menor, porque acabaron con la industria petrolera, sacaron a los técnicos de la industria y metieron a los políticos. Y bueno, llegó un momento en que esa empresa era tan grande y tan poderosa que bueno, que después de tantos desfalcos, que después de tanto despilfarro de sus recursos, bueno, también en terapia intensiva, y eso sin duda alguna trae como consecuencia que los venezolanos de la gasolina y del petróleo, pero especialmente este tema que está impactando en la gasolina, tienen contos en el campo. Bueno, al no conseguir gasolina para llevar esos productos del campo a la ciudad, están perdiendo esos productos. Veíamos, por ejemplo, tienen la posibilidad, para no tener gasolina, de sacar esa producción para llevarla a las ciudades, para que a través de la ciudad mueve a los productores, que es la que mueve los productos por todo el país, que es la que dinamiza algunas consecuencias mucho más severas. Y entonces vemos además cómo los voceros del régimen de Maduro, bueno, se burlan de los venezolanos. Veíamos al gobernador, por ejemplo, del estado Lara decir, bueno, que hay una crisis de gasolina que se va a solventar en un tiempo que aún no se ha determinado, pero que se va a solventar. Es decir, prácticamente dicen los venezolanos, mira, tenemos un problema, no sabemos cuándo lo vamos a resolver, pero se va a resolver, así que quédate tranquilo. O veíamos a Diosdado Cabello hace unos lunes atrás en la rueda de prensa del PSUV decir a los venezolanos que dejaran la angustia, que no salieran a poner gasolina en las colas, que dejaran el nerviosismo, que no cayeran en la guerra psicológica. Pero la verdad es que hoy hay venezolanos que se tienen que parar a las 4 de la mañana para poner su carro en una fila, para que le pongan un número en el parabrisas y esperar hasta las 2, 3 de la tarde a ver si la gandola de gasolina llega a la estación de Fuerte. Eso es un día donde ese venezolano no trabaja, no produce, no lleva comida para la casa, pero además de eso es un día donde pierde el vehículo. Y hemos visto cómo entonces Venezuela nuevamente
además como ciudades fantasmas, porque la gente no tiene cómo sacar sus vehículos, los transportes públicos no tienen cómo rodar por las calles, y vemos otra vez esa Venezuela, que es la Venezuela de verdad, y la que pretendieron por muchos meses vendernos que se había arreglado, contrastándolo con una burbuja de enchufados en yates, de restaurantes de lujo, de restaurantes suspendidos a 50 metros de altura, que terminaron siendo las mamparas de esquemas de lavado de dinero y de la corrupción, o nos quisieron vender lo que quieren hacer en la base aérea Libertador, que es un show de... Porque, bueno, había un grupo de turistas rusos que iban a Margarita, entonces ya los problemas de Venezuela se habían solventado, o porque el cantante tal o el cantante cual que tiene su vinculación con el régimen grababa un video en Los Roques o grababa un video en Canaima, entonces es una demostración de que Venezuela se arregló. O cuando veíamos al payaso del régimen de Maduro, que es Omar Enrique, decir que no sé cuántos artistas iban a ir a hacer conciertos en Venezuela y que es una demostración de que Venezuela se arregló. Bueno, toda esa patraña, toda esa campaña comunicacional que el régimen de Nicolás Maduro pretendió vender, bueno, choca con la realidad, que es la de un país sin gasolina, que es la de un país con el dólar cada día más, con el bolívar, perdón, cada día más devaluado, ya prácticamente pulverizado y desaparecido, con un salario mínimo que no llega ya ni a los $5, con una pensión que no llega ni a los $5, con unos bonos, supuestos bonos de guerra económica que le dan de vez en cuando a las familias que no llegan ni a $7, ni a $2, perdón. Es decir, es un país arruinado, es un país acabado por una cúpula que lo único que le interesa es permanecer en el poder. Esa es la Venezuela de verdad, esa es la Venezuela donde hoy se le han confiscado los derechos sociales, económicos y políticos a los venezolanos, y esa es la Venezuela que tenemos que cambiar. Y es por eso que hay una enorme oportunidad en el 2023 de empezar a organizarnos para ese cambio, y que la primaria, la elección primaria de la oposición es uno de los pasos más importantes para elegir a un líder que nos conduzca hacia ese cambio definitivo y que reagrupe a todos los que queremos un cambio tanto dentro como fuera del país que ha vivido nuestro país. Así que nosotros hoy lo que queremos decir a ese venezolano que se encuentra hoy en día en una cola, 13, 12 horas para echar gasolina, que el culpable de esa situación es Nicolás Maduro y los que se robaron a PDVSA. Porque hemos visto además una polémica sobre unas declaraciones del expresidente de los Estados Unidos hablando de que el petróleo venezolano iba a ser de los Estados Unidos y que se lo iban a robar y que se lo iban a confiscar, y todas esas lamentables declaraciones que escuchamos el fin de semana. Pero la verdad es que quienes realmente se han saqueado el petróleo de los venezolanos han sido los cubanos y los chinos, y todos estos países de las islas del Caribe al que le hemos regalado nuestro petróleo a cambio de votos en el CARICOM. Hoy veíamos, por cierto, al CARICOM, ese que ha vivido, que se ha chuleado el petróleo de los venezolanos gratis, pedir entonces que se levantaran las naves, también lo hizo, pero Maduro lo sigue haciendo, utiliza el petróleo de los venezolanos para comprar alianzas políticas. Y mientras ese venezolano que está en alguna cola en Maturín, o en Cumaná, o en Puerto La Cruz, o en San Félix, buscando por más de 12 horas un litro de gasolina para su vehículo, bueno, el tanquero María Cristina de Cuba salió hace 2 días de la planta de José cargado de gasolina. El patriotismo cínico de un régimen que prefiere que los venezolanos sufran, que prefiere que los venezolanos estén padeciendo esa crisis, pero no quedarle mal al aliado de la dictadura cubana, que por cierto, hace más de un mes regañó a Maduro porque no le estaba mandando los tanqueros, y Maduro inmediatamente salió a mandarle los tanqueros de esa gasolina que hoy en día no está en las estaciones de servicio para brindarle a los venezolanos tranquilidad, sino que están en un barco vía Cuba para darle sostenimiento a un aliado como la dictadura cubana en el marco de la política internacional a la dictadura de Nicolás Maduro. Así que con esto vamos al corte y a regreso seguimos con más de Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa. Por todos los está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. La mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras Más. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo, porque son las 1:21 de la tarde. Y en este espacio, pues quería conversar o comentar un poco sobre algunos hechos que han ocurrido en las últimas horas y que muestran nuevamente el carácter autocrático, autoritario, violador de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro. Hemos conocido, se ha llevado detenido, secuestrado a 3 dirigentes sindicales que han venido liderando las protestas de los trabajadores de la siderúrgica del Orinoco por las reivindicaciones laborales, por los salarios de hambre, por las pésimas condiciones laborales a lo que los tiene sometido el régimen de Maduro, y que tenían de alguna otra forma pues paralizadas las actividades en esa siderúrgica. Anoche se corrieron rumores de la militarización de la siderúrgica del Orinoco y se conoció pues la presunta detención ilegal, desaparición ilegal de estos 3 dirigentes sindicales. Y hay que destacar algo que es muy importante. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece varios derechos. Uno de esos derechos es el derecho a la protesta. Y además de eso, el derecho que tienen los trabajadores de organizarse en sindicatos, y que los conflictos sindicales pues también están amparados bajo esa protección de derechos. Pero además también tenemos el agravante de un personaje como Nicolás Maduro, que se hace llamar el presidente obrero, pero que cuando ve una protesta de los trabajadores, inmediatamente la reprime, inmediatamente la persigue e inmediatamente la criminaliza. Además de eso, pues esto pasa en el marco de que hace menos de 72 horas en Caracas estuvo el fiscal de la Corte Penal Internacional, que estuvo pues reunido con el fiscal del régimen de Maduro, con la vicepresidenta del régimen de Maduro, estuvo con la presidenta del TSJ del régimen de Maduro y por supuesto estuvo con Nicolás Maduro. Y el fiscal Khan fue muy enfático en señalar, bueno, que iban a instalar una oficina en Venezuela, que tenían que seguir investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad que se han dado en Venezuela, las violaciones a los derechos humanos que se han dado en Venezuela, y además reconoció que ha habido diferencias con el régimen de Nicolás Maduro en estos aspectos. Ahora, 72 horas de eso,
de esa visión, la DIGESIN, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, es decir, un cuerpo represivo de inteligencia de las Fuerzas Armadas secuestrando y deteniendo a civiles, lo que hace mucho peor este tipo de desapariciones forzosas por parte de la dictadura. Y insisto, esto lo que demuestra es algo que ya para los venezolanos es una película repetida, que es un régimen violador de derechos humanos, que no respeta las libertades constitucionales de los venezolanos, que criminaliza al que piensa distinto, que no tolera la protesta y mucho menos la protesta social, y que sin duda alguna lo que busca es imponer a través de la vía de la fuerza, bueno, su visión, su forma de hacer las cosas, y por supuesto, eso también busca quiere una Venezuela distinta. Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas que decir. Bueno, primero que la comunidad internacional, y en el caso específico, yo le hago el llamado, por ejemplo, al presidente Gustavo Petro de Colombia, que ha insistido en la propuesta de que Venezuela retorne al sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, ¿cómo evaluaría, por ejemplo, su gobierno una acción donde, bueno, por protestar, 3 dirigentes sindicales de una empresa del Estado, pues son secuestrados por la Dirección de Inteligencia Militar del régimen venezolano? Esa es una de las razones por las cuales Maduro le ha hecho trompetilla a la propuesta de regresar al sistema interamericano de derechos humanos. Porque Maduro no quiere camisas de fuerza para que lo hagan respetar los derechos humanos de los venezolanos. Maduro no quiere camisas de fuerza que lo hagan entrar en la legalidad. Maduro no quiere camisas de fuerza que lo hagan respetar las leyes. Maduro no quiere camisas de fuerza que lo acerquen a la democracia, al derecho constitucional de un pueblo a expresarse. Quiere seguir poniéndole camisas de fuerza al camino electoral. Quiere seguir poniéndole camisas de fuerza a los derechos sociales, económicos de los venezolanos. En fin, a Maduro lo único que le interesa es poder permanecer en el poder a pesar de cualquier otra cosa. Entonces, bueno, esta denuncia, lo que nosotros exigimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o le solicitamos a los países garantes de la negociación en Venezuela o a los países del grupo de contacto, que no miren a un lado ante estas violaciones flagrantes a la libertad, pero además a los derechos humanos de dirigentes sindicales, que además los dirigentes sindicales tienen el llamado fuero sindical, que es que no seas víctima de represalia. Bueno, incluso hasta violando ese fuero sindical, bueno, están detenidos y no se conoce a la fecha de hoy el paradero de estos 3. No han cometido ningún delito, sino que además el país conozca que están bien, conozca cómo se encuentran, cuál es su estado de salud, dónde los tienen ilegalmente retenidos, porque ya conocemos historias de un régimen que secuestra y que días posterior esas personas lamentablemente aparecen muertas, y muchas veces, como el caso, por ejemplo, del concejal Fernando Albán, o como fue el caso del capitán Acosta Arévalo, que fueron muertos, fueron asesinados bajo custodia del Estado. Así que esta situación es muy grave, esta situación no puede pasar por debajo de la mesa, y porque además a los derechos humanos. Así que desde esta tribuna alzamos nuestra voz de protesta, exigimos que se conozca el paradero de estos 3 que estaban alzando la voz, defendiendo los salarios de sus compañeros trabajadores, que al final es defender los salarios de un país que vive con un salario mínimo menor de $5 y con una pensión menor de $5, mientras quienes están en el poder se han robado hasta como decía la canción, hasta el salchichón que estaba en la nevera. Así que con esto vamos al corte y regreso con más de su programa Contigo. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo cuando son ya las 1:32 de la tarde. Y en el marco pues, de lo que le venía comentando en el primer bloque, que Venezuela en los 24 años de revolución bolivariana, bueno, lamentablemente se ha convertido en un país que en vez de buscar alianzas para tener de alguna u otra forma, no sé si se está viendo, me dicen en producción que no se está viendo. ¿Y ahora? Ok. Bueno, no, perdón que tuvo un problema técnico acá y se desconectó. Fíjense, no, lo que les comentaba es que, como les decía en el primer bloque del programa, la revolución bolivariana en estos 24 años, que según ellos se oponga al sistema imperial, pero que lamentablemente en vez de traer beneficio a los venezolanos, lo que atraen. Y el presidente de Irán, que es su primer viaje, por cierto, a América Latina desde el año pasado, que pues resultó vencedor en las elecciones, en lo que ellos llaman elecciones. Bueno, resulta que su gira a América Latina es a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Es decir, Irán, que es una de los regímenes en el mundo culpables de enormes violaciones a los derechos humanos, donde además hemos visto cómo se ejecutan públicamente distinta o simplemente como vimos cómo se maltrata y se humilla a las mujeres. Bueno, ese régimen oprobioso, bueno, viene una gira por América Latina que empieza en Venezuela y que solamente tiene como objetivo visitar a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, que son hoy en día las tres. Demuestra en primer lugar es que la política exterior del régimen de Nicolás Maduro y de la revolución bolivariana en general es una política exterior que se mueve por la ideología y que no se mueve, uno prefiere tener una foto, por ejemplo, con el presidente de Irán que tener una foto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque, ¿cuál es la diferencia? Que en una reunión con el presidente de Irán no le va a hacer señalamientos porque ambos compiten por quién censura más o menos medios. No le va a hacer señalamientos por elecciones libres y democráticas, porque si de algo no hay en Irán son elecciones libres y democráticas. No le va a hacer señalamientos por, de alguna otra forma, tener a su país
en un estado de pobreza con líderes que se parezcan a él y que tengan sus mismas características de violador de derechos humanos que relacionarse con el mundo libre. Maduro acusa al mundo libre de imperialismo, de interés con países donde sí se respetan los derechos humanos y donde sí se respetan las libertades y donde hay democracia. Porque eso le genera un contraste y le genera evidentemente un repudio y un rechazo de la comunidad internacional. Ahora, ¿qué beneficios puede traer esta relación Irán-Venezuela para los venezolanos? Bueno, ninguno. Ahí vimos hace un tiempo atrás cómo Maduro salía con bombos y platillos a anunciar que en Venezuela se estaban empezando a ensamblar carros iraníes. La población venezolana gana menos de $100. Es decir, para comprarse un carro de $12,000 tendrían que ahorrar 10 años de su ingreso mensual. Los que ganan menos de $100, suponiendo que ganaran 100, tendrían que ahorrar 10 años como mínimo de su ingreso mensual para poder comprar un carro de $12,000, un carro iraní. Entonces, al final, esta relación con Irán no tiene ningún beneficio para los venezolanos. Si ha traído beneficios para países como Irán, pues que acaso se nos va a olvidar que gran parte del oro que se roban de Venezuela termina en Irán o termina en Turquía, y en Irán además termina siendo parte de una red de financiamiento a grupos terroristas que no solamente ponen en jaque el orden mundial, sino que además también cometen atentados en distintos países. O sea, es decir, Venezuela hoy en día, en vez de tener una red de fortalecimiento y de apoyo a la democracia con otros países democráticos, pareciese que tiene una red de fortalecimiento a actividades ilícitas, una red de fortalecimiento al terrorismo, una red de fortalecimiento a la violencia, una red de fortalecimiento a las violaciones a los derechos humanos. Pero además, ¿no les parece a ustedes además increíble que Venezuela tenga relación con un país que también está cada día más aislado del mundo libre, precisamente porque también por ser un Estado perpetrador de violaciones a los derechos humanos, también tiene sanciones y también está cercado por el mundo libre para evitar que siga cometiendo desmanes y atrocidades contra un pueblo como el de Ucrania, que simplemente quería ser libre e independiente y no seguir siendo esclavos de alguna u otra forma de Rusia como régimen opresor. Entonces, una nación libre como Ucrania, atacada por un genocida como Daniel Ortega, que no solamente es un cruel dictador, sino que además ha desterrado de su país a más de 200 nicaragüenses, ha dado propiedades incluso a la iglesia, le quitó propiedades y prácticamente cerró a la Cruz Roja Internacional. Es decir, un tipo que además organizó unas elecciones donde inhabilitó a todos los candidatos presidenciales para poder volver a ser reelecto. Es decir, ese es otro de los socios de Nicolás Maduro. Bueno, ni hablar de Díaz-Canel, que es el heredero de la crueldad de la dictadura cubana. Y hablar de Cuba, bueno, ya ustedes saben, presos políticos, cientos de miles de desterrados, torturas, violaciones a los derechos humanos, represión, hambre, miseria. Eso es lo que ha representado el régimen cubano. Y si usted se va más hacia la región de Sudamérica, bueno, ¿quién es el otro socio de Nicolás Maduro? Bueno, Alberto Fernández, el heredero de la dinastía desastrosa de los Kirchner, acusados de corrupción, acusados de incluso asesinatos selectivos, violadores, que ha tenido no solamente sobre él casos de corrupción y ha estado preso por corrupción, sino que además entonces pretende disfrazar la tragedia de los venezolanos diciendo que en Venezuela lo que ocurre es una narrativa. Si usted se va al Medio Oriente, bueno, tiene la alianza con Irán. Es decir, es un eje del mal en el que se encuentra lamentablemente Venezuela. Y a los venezolanos nos han preguntado si nosotros estamos de acuerdo con esas alianzas que lamentablemente el régimen de Maduro ha puesto a Venezuela en el concierto internacional de una diplomacia de amigos dictadores, un club de dictadores que tienen en Nicolás Maduro una de sus principales estrellas o de sus principales representantes.
Así que hoy llega a Venezuela, insisto, el líder de Irán, y ya veremos que esa visita, más allá de anunciarla con bombos y platillos, etcétera, no le dejará ningún beneficio a la población venezolana, pero lo que es peor, seguirá marcando la imagen de nuestro país como un país alineado a las fuerzas oscuras del mal que promueven la violencia en el mundo, y no alineado a las fuerzas donde deberíamos estar alineados, que es a las fuerzas de la libertad, de la... Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno... Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y en esta última parte del programa quería pedirle excusa a los oyentes porque quiero estos últimos minutos dedicárselos a un tema muy, muy, muy local, pero que en lo personal para mí significa mucho, y es que hoy, 12 de junio, bueno, se celebra otro aniversario más del pueblo de Latillo. Y nos puedan estar escuchando, pero sin duda alguna para mí es muy, muy, muy importante resaltar no solamente este evento que significa la fundación o el aniversario de la fundación del pueblo de Latillo, sino rescatar lo que significa el Latillo para quienes somos atillanos, pero también para los caraqueños y para los venezolanos, lo que representa ese municipio. Latillo es un municipio de tradición. Latillo es un municipio con unas profundas raíces culturales que de alguna u otra forma te hacen sentir que dentro de una metrópolis como Caracas puede haber una remembranza a esa Caracas de antier, a esa Caracas donde la gente podía caminar por las calles, a esa Caracas de esas familias que se reencontraban y que podían verse a los ojos y contarse una historia en común, tener esa identidad y ese orgullo de pertenecer a un espacio como es el municipio de Latillo, y en el caso específico del pueblo de Latillo, que a pesar de la modernidad y a pesar de muchas generaciones se sigue manteniendo ese gentilicio y ese orgullo de ser atillano. Hoy es un día para recordar a personas como Iván Naranjo, quien lamentablemente falleció y que fue sin duda alguna un baluarte, una pieza fundamental de lo que es la reconstrucción de la memoria histórica del pueblo de Latillo, de sus culturas, de sus tradiciones, de sus remembranzas, de su fe, porque Latillo también es un pueblo profundamente cargado de fe. Es un pueblo donde nuestra patrona Santa Rosalía de Palermo siempre está presente en las oraciones, siempre está presente en el deseo de quienes viven en el Latillo de proteger a su familia, y además es pues la dueña de una devoción absoluta por parte de sus habitantes. Yo tuve el honor, porque para mí fue un honor, del año 2005 al año 2013 ser concejal
del pueblo de Latillo. Yo digo el pueblo porque fue el municipio, pero al final uno dice el pueblo de Latillo. Y para mí fue un honor muy grande. Y no solamente fue un honor representar a los atillanos, sino también para mí fue un espacio de 10 años de muchísimo aprendizaje, de fortalecer muchísimas convicciones, de fortalecer muchísimas enseñanzas que pues la relación con esos vecinos me dio a los demás. Yo en el pueblo de Latillo viví muchas cosas especiales. En el pueblo de Latillo fue en el año 2009 cuando lamentablemente pues mi padre cayó en una enfermedad fatal que fue un cáncer que en muy pocos meses le quitó la vida, y yo encontré en las tradiciones de la fe de la Semana Santa, que la vivía yo con mucho fervor en el pueblo de Latillo, no solamente conseguí apoyo, sino también conseguí mucho consuelo y mucha oración por la salud de mi papá, y ese momento a mí nunca se me olvidará por varias razones. Primero, el día que muere mi padre, yo estaba graduando a los niños de la escuela María May, estaba hablando con los graduantes y con los graduandos, pero y con sus padres. Mi papá estaba falleciendo. Pero además también a mí nunca se me olvidará que el día que estábamos en el velorio de mi papá, bueno, la corona más grande, la más grande que usted se puede imaginar que llegó ese día, no llegó de una empresa, ni llegó de un amigo de mi papá, ni de algún familiar. La corona más grande llegó, me recuerdo clarito como se dirigía en ese momento una muchacha de nombre Franquina, habitante del pueblo del Calvario, del barrio del Calvario, y que era pues comprada entre todos ellos con mucho esfuerzo para mostrar el afecto y el cariño que me habían tenido y demostrarlo en ese momento tan difícil con mi papá. Y eso es algo que a mí nunca se me olvidará. Y son de esas historias que puedo tener miles que me conectan, aún estando hoy fuera de Venezuela, con ese hermoso pueblo que es el pueblo de Latillo. Yo quería aprovechar este espacio para enviarles mis saludos, para enviarles mis felicitaciones, para decirles a los atillanos que siempre los tengo presentes en cosas que hoy he hecho bien, las he hecho gracias al aprendizaje de lo que por más de 10 años viví en ese hermoso pueblo, en esa cámara municipal, en esa relación con los vecinos día a día, y que estoy seguro que cuando pueda volver a Venezuela voy a estar en las calles de Latillo nuevamente recordando todo eso y pudiendo compartir otra vez con muchos de sus vecinos, a los cuales hablo permanentemente, con muchos de ellos dirigentes vecinales a través de WhatsApp y a través de las redes sociales. Pero quería hoy enviar mi felicitación a ese pueblo de Latillo, a felicitarlo en su aniversario de fundación y decirle que, como una vez lo bautizamos cuando fui presidente de la Cámara Municipal, que Latillo es un pueblo de fe, y que esa fe que tienen los atillanos y que yo conozco que es muy fervorosa y que es muy dedicada, sea parte de la fe que tengamos todos los venezolanos para lograr salir de quienes hoy están en el poder. Encuentro, porque además el Latillo ha sido uno de los pueblos que están separados y que están deseando fervorosamente poder volver a reincorporarse. Así que les quiero enviar mi saludo en los espíritu de tradición, de cultura y de mucha fe se mantenga por muchísimos años y el Latillo siga siendo una referencia para los caraqueños y para los venezolanos de fe, de seguridad, de paz, y sobre todas las cosas también un reflejo de una Venezuela que puede ser distinta, y una Venezuela que en sus tradiciones, en su cultura y en la bondad de su gente puede conseguir un futuro mejor. Así que con esto pues despido el programa del día de hoy y nos vemos el próximo lunes en más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.